En esta nueva edición de Semana en Línea nos encontramos en la Biblioteca Monseñor Antonio Moreno. Aclarar dudas y orientar vocacionalmente a los postulantes fue el objetivo de la previa, instancia organizada durante 3 días por la UCSC. El reportaje con Érico Soto. Aclararon todas las dudas, aparte de otras carreras en general, para tener una idea de qué es lo que quiero postular, pero información hubo. Andaba buscando información sobre la carrera que quiero estudiar, en realidad decidirme. Una oportunidad para despejar dudas y elegir a conciencia el futuro académico que se avecina es la que tuvieron los estudiantes que rindieron la PSU y ahora se aprontan a ingresar a la universidad. Previa UCSC se denominó la instancia propiciada por la Dirección de Difusión, en que el equipo recibió las consultas en los stands instalados en el hall del aula magna. Información de carreras, becas y beneficios fueron parte de los requerimientos. Bueno, este año nosotros como Dirección de Difusión quisimos hacer una serie de actividades distintas orientadas a apoyar la postulación de los jóvenes que desean ingresar este año a la universidad, y desarrollamos esta actividad denominada La Previa, que es una jornada vocacional donde los distintos jefes de carrera de nuestra universidad, además de las asistentes sociales de nuestra institución, han querido apoyar a estos jóvenes a través de distinta información de nuestras carreras. En la actividad también participaron asistentes sociales y jefes de carrera, quienes pudieron guiar a quienes aún tienen dudas sobre el proceso de admisión. Un mayor acercamiento a lo que son las carreras, especialmente yo, jefe de carrera de nutrición y dietética, la alumna que al menos he entrevistado quieren saber más directamente en qué consiste la carrera, qué significa que estén acreditadas, qué significa que postulen a la Universidad Católica. Entre las novedades de este año se cuentan la beca Monseñor Antonio Moreno para estudiantes de colegios católicos, que cubre el 50% de la matrícula, y la beca UCSC, destinada a alumnos con 10 puntos sobre el primer puntaje de entrada del último año. Estudiantes de Derecho tendrán acceso libre a la consulta de textos, luego que se inaugurara la estantería abierta de la biblioteca de su facultad. Revisemos esta y otras informaciones en el siguiente resumen noticioso. Con esta reinauguración de los espacios de la Biblioteca del Campus Santo Domingo, el 50% de los libros de la unidad estarán a libre consulta de los estudiantes, modernizando el proceso de préstamo de ejemplares y la posibilidad de recorrer los títulos para el público. El cambio a la estantería abierta constituye una modalidad que a nosotros como facultad nos va a permitir poner precisamente el sello en la nueva modalidad de enseñanza que nosotros tenemos, que va dirigida precisamente ahora al aprendizaje. Felices están en trabajo social luego de ser acreditado nuevamente su programa de estudio, esta vez por 5 años, dejando a la carrera como la de mayor número de años acreditada en la región. En el Fundo Peleco en Cañete se firmó el acuerdo entre la UCSC y el INDAP para prestar asesoría técnica en la producción ovina de pequeños productores, que en su mayoría provienen de familias mapuches. El proyecto de más de 1.300 millones de pesos, poco más de 500 estarán a cargo de la UCSC. El académico de licenciatura en Historia, Dr. Mauricio Rubilar, conversó con Semana en Línea sobre los desafíos que tendrá el 2014 el gobierno de la presidenta electa. Estamos en la Escuela de Periodismo junto al profesor de licenciatura en Historia, Mauricio Rubilar. Muy buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. ¿Cuál es el escenario político que enfrentará la presidenta electa Michelle Bachelet a partir del 2014? Toda la administración que va a asumir en marzo, el 11 de marzo, se va a encontrar con un escenario de muchas presiones, tanto de su propio sector político, el sector amplio que le apoya, la llamada nueva mayoría, donde va desde cierto del espectro del Partido Comunista hasta la democracia cristiana, donde se va a dar una presión, cierto, y una necesidad de que esas demandas sean resueltas de alguna manera por el gobierno que asume el 11 de marzo del año 2014. En ese sentido, el escenario es bien complejo porque aunque la nueva mayoría obtuvo un resultado bastante favorable en la Cámara de Diputados y el Senado, los porcentajes no son suficientes para plantear, por ejemplo, grandes reformas o reformas vinculadas con los elementos de orden constitucional. En ese sentido, entonces, es un escenario que, aunque no lo quiera, la nueva mayoría va a tener que buscar el respaldo con aquellos sectores opositores, o por lo menos aquellos sectores más distantes con el proyecto político de la llamada nueva mayoría. La baja participación en las elecciones presidenciales en segunda vuelta, con solo un 42% del padrón de votantes, ¿es un problema para la gobernabilidad o es algo común en los procesos de voto voluntario? Yo creo que para Chile es un problema.
Algunos han argumentado que este es un fenómeno bastante natural o normal de las democracias, especialmente las democracias consolidadas y más las democracias anglosajonas. Y esto es una señal, y yo creo que es una señal bastante potente desde el punto de vista de que el 55 o más % de la población que no fue a votar está mandando un mensaje. Y el mensaje naturalmente es una visión directamente crítica a las características, a los vicios del sistema político chileno de los últimos 20 años. ¿Cuál es su opinión sobre las posibilidades que tiene un programa de gobierno que se presenta durante la campaña de cumplirse durante la gestión presidencial? El escenario va a ser bastante complejo, porque hablar de asamblea constituyente significa adoptar un mecanismo que la verdad que no es tan propio de las democracias más estables, sino que más bien son de aquellos sistemas políticos caracterizados por el triunfo de gobierno de corte populista, que plantean cierto un voluntarismo y un radicalismo desde el punto de vista de las acciones a seguir, y ahí se estructura una especie de asamblea popular, cierto, que plantea una nueva constitución, un nuevo ordenamiento. Yo no sé si la sociedad chilena, y eso lo demuestra en gran medida que la ciudadanía no entiende mucho qué significa la famosa asamblea constituyente. O sea, yo creo que la ciudadanía entiende mucho más bien el tema de cambiar o reformar la constitución, que es distinto a una asamblea constituyente. Por lo tanto, ese tema, por ejemplo, ese eje va a ser un eje muy complejo para la administración que asume en marzo. Mauricio, muchas gracias por participar en nuestro espacio de entrevista de Semana en Línea. Encantado, gracias. De esta manera concluimos Semana en Línea. Gracias por acompañarnos. Será hasta la nueva edición.